Nancy Berthier, que es de la Universidad, es catedrática de Artes Visuales y de Mundos Hispánicos de la Universidad de París-Sorbona. Ya hemos dicho antes que París 4. Desarrolló investigaciones en el ámbito de las relaciones entre las artes visuales y la historia del siglo XX, y en particular en el franquismo y en la Cuba revolucionaria. Tiene sobre este tema escritos varios y más de un centenar de artículos. Pues Nancy, cuando puedas, entramos. Bueno, mientras ya. Gracias. Pues primero quisiera agradecer a Fran por esta invitación a participar en el homenaje a Paul. Es pues un placer y un honor estar aquí. Lo único es que, bueno, como los temas de masculinidades y de nuevas, sobre todo, no son mi investigación principal, pues acordamos con Fran que presentara un aspecto del trabajo en el que estoy ahora, que es la muerte de Franco en la pantalla, lo cual no es exactamente no son nuevas masculinidades, sino más bien una masculinidad tradicional antigua, tal vez cuya desaparición permita el nacimiento de nuevas masculinidades, como en la serie que nos presentó Paul ayer. O sea que tampoco va a ser totalmente fuera de marco o fuera de juego. La muerte de Franco, el 20 de noviembre del 75, es un evento que resultó ambivalente a nivel de recepción, con unos que sintieron esa muerte y los demás que se alegraron de esa muerte. Sin embargo, en el espacio público solo se impuso un discurso, el de los dolidos, en el momento de la muerte. Tardarían años antes de que emergieran discursos alternativos que dieran cuenta de esa otra reacción frente al evento. Sin embargo, fuera del espacio público hubo unos, tengo en mi corpus algunas películas que presentan ese discurso alternativo ya en los mismos años 70, o sea, muy poco tiempo después del evento. Una representación de la muerte en claro desfase con la versión oficial, que era una versión cuidada, la versión de la Bella Muerte. El cortometraje que voy a presentar ahora, Testamento, de Joan Martí, es uno de ellos. Aunque no haya circulado fuera de los circuitos del cine marginal de los años 70, me parece muy importante a la hora de tomar en cuenta y de sacar a luz esta recepción alternativa al evento en los años 70, años luz de la imagen apaciguada y consensual que quiso transmitir entonces el régimen. En el mismo momento en que el poder significaba un espectáculo sublime destinado a consagrar definitivamente al difunto, Joan Martí ideaba su maquinaria profanatoria, una cinta corrosiva de unos 10 minutos en 16 milímetros. Para entender la película es necesario tomar en cuenta su punto de partida, que el cineasta designa con una metáfora la náusea. Nace como consecuencia de una náusea política acumulada durante demasiados años, nos dice. En sentido propio, la náusea es una situación de malestar a nivel del estómago que provoca la necesidad de vomitar, la expulsión de la comida indigesta, produciendo en general el alivio. Según el uso metafórico que hace Martí de la palabra, el malestar es el resultado de un largo proceso acumulativo. Dice, nacer, crecer y formarse en una dictadura crea en algunas conciencias críticas una rabia y malestar que solamente remite cuando el dictador es vencido o cuando desaparece. Para él y para muchos representantes de su generación,
el régimen político indeseado es vivido como un peso, algo difícil de digerir. Aunque la muerte de Franco supondría una liberación que celebraron con champán, ese evento liberatorio representó al mismo tiempo, al ritmo de la larga agonía que padeció el caudillo, un último trance en ese proceso acumulativo que intensificaría hasta un grado extremo el sentimiento de náusea. En efecto, la muerte de Franco supuso un despliegue propagandístico que para los que no compartían el discurso hagiográfico del poder, pudo ser vivido como una forma de tortura que duró mucho más tiempo que el mero hecho biológico. En la medida en que desde el 22 de octubre, cuando ya se decide informar a los españoles de la enfermedad de Franco, hay partes con un ritmo regular, partes médicos difundidos por la prensa, la radio, la televisión, y funcionan como un cotidiano recordatorio con respecto al irremediable evento. De modo que la muerte de Franco entra en los hogares de los españoles mucho antes de que se produjera el evento. Y no cesó ese día la avalancha mediática, sino que durante algún tiempo siguió invadiendo el espacio público con números especiales de revistas, periódicos, álbumes conmemorativos, programas televisivos, un número especial del Nodo, etc. La larga duración de la presencia del evento en el escenario público, no es la única causa de la náusea. También lo es la manera monolítica, repetitiva, en que se presenta. Los soportes informativos varían. Aquí solo he puesto revistas, pero bueno, son también imágenes de televisión, etc. Pero son muy repetitivos las escenografías de la muerte de Franco. Corresponden con el paradigma clásico de la belle mort, la bella muerte, una muerte ordenada, apaciguada, abstracta. El recuento por los partes médicos de la agonía se presenta con una retórica sibilina y no saldrá a luz la menor imagen del cuerpo enfermo. En cuanto al cadáver, bueno, lo han visto, es sometido a la tradicional operación estética que borra toda huella de sufrimiento, se le reviste con el uniforme de capitán general, se le expone en un lujoso féretro. Los rituales mortuarios sucesivos durante los 3 días se afanan en infundir una impresión de paz y de serenidad. Todo queda controlado y bien controlado. Se significa de manera reiterada la conmoción del pueblo, y hay un elemento importante en ese discurso apaciguado, es la presencia del rey Juan Carlos y la manera en que se entroncan los rituales con la antigua simbólica de las monarquías, con la continuidad del poder más allá de la difunción. El rey, es decir, Franco, ha muerto, viva el rey. Las ceremonias se reactivaron el principio de sacralización que había sido uno de los fundamentos del culto a la personalidad de Franco desde la guerra civil, pero llevándolo a un extremo inusitado, en particular en su clímax, que es la inhumación del cuerpo en la espectacular Basílica del Baile de los Caídos. De los 2 cuerpos del rey, el cuerpo natural y el cuerpo político, solo se da cuenta del cuerpo político, ese cuerpo abstracto e imperecedero en detrimento del cuerpo natural. Testamento de Martí se presenta como una reacción de defensa a la náusea que provoca en él esta representación del evento. Cuenta que en el momento de la agonía de Franco empezó a filmar
la televisión con su cámara de 18. En realidad se trataba de apropiarse el evento. Estas imágenes y sonidos que grabó constituirían la materia prima de su futura película de montaje. A partir de allí, su gesto creador va a consistir en reformular el evento a base de un juego de collage para literalmente vomitarlo, con el objetivo de que deje de ser un peso. Lo que se ponía entonces en obra era una estética de la reacción que pronto iba a tomar el camino de la profanación. El contexto en que Martí idea su película es el contexto del cine marginal, lo cual permite entender la radicalidad de su propuesta fílmica, fuera de los marcos industriales habituales del cine comercial, sometidos entonces a la censura. La actividad profesional de Martí se vinculaba con ese fenómeno más amplio de cine alternativo. Él había tenido un papel importante en la creación de la Central del Kurt, una cooperativa para difusión de película, pero también que se empleó en producir películas y en particular documentales de contrainformación, o sea, documentales que tenían la perspectiva de mostrar lo que no mostraba el nodo, eventos en la calle, manifestaciones, etc. El principio creador de Testamento es también de contrainformación, pero de manera muy distinta. A partir de las imágenes y de los discursos oficiales del momento, atesorados para un posterior reempleo, pone en marcha su operación profanatoria, que consiste en confrontar esta visión oficial, apaciguada, consensual, etc., con su extremo opuesto. La idea es escenificar una forma de reacción alternativa a la muerte de Franco, que no se fundamenta en el principio de comunión dolorosa y de piadoso respeto. Para hacerlo, busca unas imágenes que contrasten con el ambiente de sacralidad del momento, unas imágenes extremas compuestas por planos de vientres, culos, películas pornográficas, escenas de orgías, fotografías de rostros inquietantes de locos, etc. Bueno, una muestra de estas imágenes. Se vomita en sentido propio. Orgías, caras inquietantes. A partir de allí idea una fórmula de montaje que justapone estas imágenes, las imágenes oficiales, sagradas, pulidas, y las imágenes extremas, cuya sola presencia discordante produce un potente efecto profanatorio. En cuanto a la banda sonora, se compone esencialmente, solamente del sonido grabado en directo de los medios oficiales, discursos de locutores de radio y televisión, de figuras públicas como Arias Navarro o de Juan Carlos, y música, el himno nacional o la música solemne de los actos fúnebres. El efecto profanatorio se consigue de manera gradual en la película, que sigue una línea cronológica desde un parte médico del 15 de noviembre hasta la coronación de Juan Carlos el 22 de noviembre. El clímax se alcanza en el centro de la narración con la lectura por Arias Navarro del Testamento de Franco, montado con imágenes pornográficas de una película del año 1916, en la que se escenifican las relaciones sexuales entre tres personajes que ven aquí, una señora con sus dos sirvientes, una mujer y un hombre, con una duración total de 3 minutos. Casi la tercera parte del montaje. El final de la lectura del Testamento, que culmina con un ritmo ascendente, coincide con el momento de mayor excitación sexual por parte de los personajes y concluye la secuencia apoteósicamente con la aparición en la banda sonora del himno nacional, el coito, mientras el director concluye visualmente la secuencia con esta fotografía en primer plano de la cara deforme de un trisómico que saca la lengua, una figura burlona, seguida por otras que cobran un aspecto monstruoso y bufonesco por el encuadre que enfoca sin piedad su deformidad.
La operación es sin duda de índole carnavalesca, por su uso lúdico de la inversión topográfica alto-bajo, presentada por Bakhtin como característica del carnaval medieval. Según Bakhtin, no lo saben, lo alto que a nivel cósmico es el cielo y la elevación, está representado por el rostro, la cara, sede de la abstracción. Lo bajo, en cambio, que es la tierra, es representado corporalmente por, cito, los órganos genitales, el vientre y el trasero. El principio carnavalesco es obvio en testamento por la manera en que procede a una degradación de lo alto, lo sublime, escenificado por el poder, por lo bajo, estas imágenes de orgías, de vientres, culos, etc. Si este principio es claramente crítico y subversivo en el contexto de la realización de esta película y expresa de manera clara la náusea experimentada por el director en ese momento, que lo conduce a vomitar su película, debemos, sin embargo, también destacar su aspecto profundamente positivo. En efecto, la exaltación de lo bajo que se halla en el centro del universo carnavalesco corresponde a partes del cuerpo que remiten a actos relativos a la fertilidad, el crecimiento, acoplamiento, concepción, embarazo, absorción de alimentos, satisfacción de las necesidades naturales, en resumen, a la vida. El principio de rebajamiento carnavalesco tiene por consiguiente un significado regenerador y creador al recordar la existencia de unos principios vitales cuya denegación es mortífera. Testamento, pues, sería como Sancho Panza para Don Quijote, que según Bakhtin es el correctivo material, corporal y universal de las pretensiones individuales abstractas y espirituales y el correctivo popular de la risa a la gravedad unilateral de esas pretensiones espirituales. Dice, lo inferior absoluto ríe sin cesar, es la muerte que ríe y engendra la vida. Se podría decir, pues, que Testamento funciona como el correctivo cinematográfico de la visión oficial de la muerte de Franco. Ja.